Recording in progress. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, cuenta. Presidenta, tenemos un par de solicitudes de audiencia para proyectos que todavía no han llegado a la comisión. La primera solicitud es de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, para ser oídos en el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual, que todavía está en la Cámara de Diputados. Y la segunda es una solicitud de audiencia de la Asociación de Proveedores de la Minería, APRIMIN, para ser escuchados en el proyecto que establece el royalty minero, del cual se da cuenta hoy día en el Senado. Ya, podemos... Esos son los documentos de la cuenta. Ok, si le parece a la comisión, los dejamos invitados para cuando empecemos el trámite en la comisión, ¿les parece? Muchas gracias. Gracias, Pepe. Está en silencio el senador Monte y el senador Coloma. Supongo que estamos ok. Ya, ok. Si no hay nada más, secretaria, no sé si alguno de los colegas quiera señalar algo, y si no, partimos inmediatamente. Entiendo que están nuestros profesores invitados ya presentes en la sesión. Así es, que podríamos... están conectados, presidente. ¿Cómo está don José Riquelme? Bien, gracias. ¿Y usted, presidenta? Muy bien, gracias. Oigan, entonces partimos en el orden de la lista de invitados. ¿Cómo están don Mario, don Cristian? El primero que está en esa lista es don Mario Silva, presidenta, que hizo llegar ya la presentación y se puso a disposición en el WhatsApp de los integrantes de la comisión. La vimos. Muchas gracias, María Soledad. Profesor, le damos la palabra. Muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Que tengan un buen día. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? No. No. Ahora sí. ¿Se ve? Okay. Bueno. Buenos días a todos. Mi presentación va a ser de aproximadamente 10-12 minutos, que es lo que me dijeron que me podía demorar. Y la verdad es que es un tema muy interesante para nosotros los profesores de Derecho Tributario. Así que sin más, comienzo la exposición. Lo primero, las consideraciones previas. Yo creo que hoy en día en nuestro país existe pleno consenso respecto del tema de que la evasión y la elusión tributaria deben ser prevenidas y deben ser combatidas. Yo creo que en eso hay un total acuerdo y por lo tanto, para efectos de este análisis, vamos a suponer, digamos, que estamos completamente de acuerdo y que por lo tanto las intenciones mencionadas en el proyecto y mis observaciones van a ir también dirigidas en ese sentido. Independientemente de que son, digamos, tanto la elusión como la evasión son antijurídicas, son contrarias a derecho, pero además producen un efecto que es que distorsionan la cancha, en términos simples, distorsionan la competencia entre los contribuyentes. No es lo mismo un contribuyente que cumple con todas las normas a uno que no las cumple, y por lo tanto obtiene ventajas que son ilegítimas, ventajas que no corresponden, ¿ya? Por lo tanto, en eso estamos completamente de acuerdo. Y por lo tanto, digamos, en principio el proyecto que contribuye a ello, vamos a estar por supuesto de acuerdo. Segunda consideración previa es que estamos en un contexto económico-social muy complejo, en que hay muchas demandas sociales, digamos, no satisfechas, y por lo tanto se requiere un aumento importante de los ingresos fiscales, ¿ya? Junto con ello, creemos que es muy importante que las modificaciones legales en materia tributaria ojalá no afecten la recuperación económica post-pandemia, ¿ya? Esto es un requisito, digamos, bien importante. Por una parte, tratar de recaudar, ¿cierto?
para solventar las demandas sociales, pero por otro lado tratar de no afectar la recuperación económica post-pandemia, ¿ya? Que en nuestra idea, en nuestro sentir, digamos, es muy importante. Y por lo tanto, hechas esas consideraciones previas, yo diría que este proyecto presenta un gran conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto de bienes jurídicos que chocan. Por una parte, ¿cierto?, la protección de la vida privada y los datos personales de los contribuyentes. Y por otra, ¿cierto?, la información necesaria para fiscalizar y recaudar. Entonces, lo que aquí tenemos no es que un bien sea bueno y el otro malo. A mi entender, ambos bienes jurídicos son importantes, tanto la vida privada como la necesaria información para que la autoridad fiscal pueda fiscalizar, recaudar y cumplir los fines. Entonces, lo que vamos a tratar de resolver aquí es cómo este conflicto puede ser llevado a cabo de la mejor manera, sin afectar la vida privada, pero cumpliendo con los objetivos que se pretenden de información para la autoridad fiscal. Para iniciar el análisis, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las normas actuales y cuál es la realidad práctica que existe hoy en día desde nuestra visión, por supuesto. Primero, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas OCDE, Chile en general ha sido un muy buen alumno. ¿Ya? Hay un cumplimiento bastante importante respecto de todas las normas, y en especial en este caso, sobre las normas de intercambio de información respecto a extranjeros. ¿Ya? En ese sentido, creo que Chile las cumple hoy, y por lo tanto, esta modificación o este proyecto no va en ese sentido, sino que va en un sentido distinto. Va en el sentido, ¿cierto?, de tener acceso a cuentas bancarias de los contribuyentes chilenos. Los contribuyentes chilenos, ¿cierto?, hoy en día, para acceder a sus cuentas, hay un procedimiento establecido en el artículo 62 bis del Código Tributario, que podríamos llamar procedimiento regulado, en el cual la autoridad fiscal tiene que ir, ¿cierto?, al TTA, a la jurisdicción, a pedir autorización para tener ese acceso, y en definitiva es un juez de la República el que resuelve. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con esta fiscalización por parte de la autoridad y con este ejercicio? Primero, desde un punto de vista práctico, cuando un contribuyente recibe una notificación del Servicio de Impuestos Internos, recibe una citación o incluso llega al tema de las liquidaciones, normalmente el contribuyente quiere evitar esos problemas y por lo tanto la normalidad es que hay una entrega de información bancaria normalmente voluntaria por parte del contribuyente. O sea, si es necesaria esa información para efectos de fiscalización, los contribuyentes normalmente la entregan. ¿Ya? Esa es la situación normal. Ahora, esta regulación del artículo 62 que tiene el Servicio de Impuestos Internos en sus manos, desde la vigencia de los TTA hasta ahora, solamente ha sido ejercida en 4 ocasiones. Voy a anticiparme un poco porque aquí aparece el resumen, cuya fuente es la cuenta pública de los tribunales tributarios y aduaneros del año 2020, emitido por la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Podemos ver que en la columna del secreto bancario especial solamente hay 4 causas ingresadas. Y de esas 4 causas, todas han sido en la región metropolitana y todas han sido en el primer TTA. Una vez que yo obtuve esta información, porque me llegó como rendimiento de la cuenta pública de los TTA, me puse a averiguar acerca de las sentencias de estos 4 casos. Y estos 4 casos ya hay 2 resueltos. Y los 2 resueltos, el TTA aceptó el levantamiento del secreto bancario
para el Servicio de Impuestos Internos sin necesidad de entrar a un término probatorio. Es decir, prácticamente de inmediato, escuchando al contribuyente, dándole la oportunidad de que hablara, pero el tribunal accedió de inmediato. Las otras dos causas todavía no se resuelven porque son respecto de personas naturales y está suspendido el periodo probatorio, así que no se han resuelto. Volvamos un poco a lo que estábamos comentando. Entonces, yo podría decir, si solamente ha habido 4 causas en todo el funcionamiento de los TTA, puede haber 2 opciones. O una es que en realidad no es tan necesario el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, o por otra es que la autoridad fiscal no considera necesaria el ejercicio de esta facultad, porque en muchos años o en varios años es muy poco lo que se ha recurrido para levantar el secreto bancario. En cualquiera de las 2 alternativas anteriores, creemos que igual nos tenemos que preocupar del tema y creemos que la solución, el hilo conductor, el principio conductor, debe ser la facilidad de acceso, aumentar la facilidad de acceso por parte de la autoridad, en caso de que esa sea una de las fuentes de tan poco ejercicio de dicha norma, pero protegiendo la intimidad y privacidad de los datos del contribuyente. Ahora, sin lugar a dudas, esto puede generar problemas. Veamos los problemas y las consecuencias. Yo tuve la oportunidad de ver la presentación del director del Servicio de Impuestos Internos y él mencionaba una serie de incumplimientos. Ahora, en mi entender, muchos, por no decir prácticamente todos, esos incumplimientos tienen normas distintas para acceder y para preocuparse y para fiscalizar. Entonces, gran parte de los incumplimientos tienen distintas vías de control. Por ejemplo, el origen no justificado de ingresos. Eso, para una buena fiscalización, debe hacerse el cruce con los gastos y desembolsos. Es bien importante mencionar que la información que recibe hoy día el Servicio de Impuestos Internos es muchísima. Por ejemplo, ¿qué tipo de gasto y desembolso? ¿Qué información recibe el Servicio de Impuestos Internos? Todo lo que es compra de automóviles, inmuebles, acciones, moneda extranjera, dividendos. También recibe, por supuesto, lo que son sueldos, salarios, fondos mutuos, intereses, rentas retenidas, rentas desde el extranjero, información de arriendo, temas de precio de transferencia, etc. Entonces, para preocuparnos, y estoy dando algunos ejemplos de los incumplimientos, es que los ingresos no justificados se cruzan con los gastos y desembolsos. Las deducciones no justificadas debieran resolverse no con el acceso a este tipo de información, sino que es propio de la determinación de la renta líquida imponible. El tener información bancaria no me va a decir si hay una o no una deducción en la renta líquida. Para eso tengo que examinar la renta líquida. ¿Ya? Los pagos de sobornos o pagos sospechosos son materia de la UAF, ¿cierto? Los ingresos no declarados, la gran solución, y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha hecho, es la facturación electrónica. Es decir, la facturación electrónica ha reducido enormemente todo lo que es ingreso no declarado. Y prácticamente hoy día todos los contribuyentes tienen algún sistema de facturación electrónica. Todo lo que es operaciones ficticias, existen las normas antielusivas. Todo lo que tiene que ver con el control de las personas jurídicas y con las operaciones relacionadas,
existen las declaraciones juradas respectivas. Entonces, yo diría, como conclusión, que en realidad la obtención de esta información financiera es más que nada un tema de ayuda a la fiscalización, pero per se el tener esa información no va a solucionar ninguna de estas situaciones de incumplimiento. Estas situaciones de incumplimiento deben solucionarse por las vías que estoy mencionando aquí. ¿Quién controla una persona jurídica? Hay una DJ para saber quiénes son los dueños. Y tengo que hacer la conexión entre todas las personas jurídicas. Las operaciones, digamos, correlacionadas. Tengo que declarar en una DJ cuáles son las operaciones correlacionadas, etc. Entonces, eso, unido a toda la información que recibe el Servicio de Impuestos Internos, por todas las compras, por todas las rentas, por la información de arriendo, de precios de transferencia, etc., yo diría que es muchísima información. Muchísima información. Pero esa información, por así llamarlo, necesita algún algoritmo que la conecte. El tener acceso absoluto a los saldos o el total de abonos, sé que es con un tope, de todos los contribuyentes, creo que básicamente no va a colaborar a esta necesidad fiscalizadora inicial. Por supuesto, es necesaria en caso de que exista un problema y lleguemos a la fiscalización, el comprobar para dónde van esos saldos y esa información es necesaria, por supuesto, pero no a priori para comenzar la fiscalización, que yo creo que debe comenzarse en los casos mencionados de otra manera. Ahora, los riesgos y soluciones. Primera consideración, se trata de información muy sensible. Es un manejo que requerirá muchos más procesos y muchas más personas, tanto en el ámbito privado de los bancos y de las instituciones financieras, como en el ente público. Puede ser una cantidad de información tremenda. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena tener esa gran cantidad de información con un tema de intimidad y de resguardo de las personas que va a pasar por muchísimas más manos, por muchísimos más procesos y por lo tanto el riesgo de que esa información se filtre o llegue en manos inadecuadas aumenta, es lógico. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena? Y yo respondo de una manera relativamente simple. La solución es tener más información, pero con facilidad de acceso. Es decir, lo que creo que corresponde hacer es cambiar el eje, porque hoy en día la autoridad tiene que ir a un tribunal para que le dé el acceso al levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, si se hace una solicitud fundada por la autoridad fiscal, digamos por una autoridad importante, por el director regional o por el subdirector jurídico, podemos cambiar la norma y establecer la obligatoriedad del banco de entregar la información dentro de un determinado plazo y, por supuesto, informando al contribuyente. ¿Esto qué evita? Evita la masificación, el que la suma de los abonos por la cantidad que fijemos llegue a que prácticamente una buena parte de los contribuyentes tengan información al Servicio de Impuestos Internos de sus saldos o de sus abonos, con una cantidad de información gigantesca que primero va a tener que necesitarse una cantidad de procesos bien importantes para procesarla y una cantidad de algoritmos no despreciable para tratar de relacionarla para solventar algunos de los procesos de incumplimiento que ya mencioné. Entonces, a mi entender, es mucho más fácil darle la facilidad para que la autoridad, sin pasar por el sedazo de un juez tributario, tenga acceso. Por supuesto, va a haber una responsabilidad y que el funcionario que la solicita no sea cualquier funcionario, que sea o el director regional o el subdirector jurídico.
Y la única forma de evitarlo sería una orden o un decreto judicial para prohibir la entrega de información, es decir, cambiamos, un litigante diría, cambiamos el onus probandi. Notificado al contribuyente, el contribuyente tiene que ir a los tribunales para oponerse a la entrega de información dentro de un determinado plazo. Y que si eso no ocurre, el banco entregue la información per se, y no como ocurre ahora. Entonces, con esto cambiamos el eje, facilitamos el acceso, a que la autoridad tenga el acceso al levantamiento del secreto bancario por una autoridad que suponemos que va a ser responsable en el ejercicio, y eso va a ser así, porque la autoridad, cuando pide este tipo de antecedentes, suele ser responsable. Y por otra parte, aseguramos que la violación de la intimidad y de la privacidad de los contribuyentes sea de manera específica para una fiscalización y no de una manera absoluta y completamente generalizada, que va a traer una cantidad de manejo de información que, ya dijimos, puede ser riesgosa. Con lo anterior, creemos que el Servicio de Impuestos Internos va a tener un fácil acceso a la información financiera, pero no masiva, no de todos los contribuyentes, que es lo que creemos que puede atentar a la intimidad y a la privacidad de cada uno de los contribuyentes. Intimidad y privacidad que por lo demás está protegida a nivel constitucional y además está protegida a nivel de la Convención de Costa Rica en la Declaración Interamericana de Derechos de las Personas. O sea, el tema de la intimidad y la privacidad no es un tema menor. Y por eso creemos que esta puede ser una solución en que le damos mayor acceso a la información por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero no de manera masiva, sino que de manera específica, cambiando el eje y haciendo que per se tenga derecho a esa información y que el contribuyente pueda oponerse yendo a tribunales, pero si no dice nada, la información llega y fluye. Finalmente, porque en el mensaje se hacía mención, creo que es importante, bueno, en realidad tuve pocos días para buscar legislación comparada, pero se hacía mención especialmente al tema de Perú y de Uruguay. Primero que nada, a nivel internacional, esta fórmula de requerimiento de autoridad es bastante ocupada en muchísimos países. De hecho, en la misma exposición que hizo el señor director de Servicio de Impuestos Internos lo mencionaba, en que el director solicita la información a los bancos y a la institución financiera. Es decir, no estamos diciendo una locura, funciona en muchas partes del mundo. Y respecto a los casos automáticos de la información, el caso de Perú y Uruguay mencionados en el mensaje, la verdad es que de Uruguay no alcancé a recuperar información, pero sí de Perú. En el caso de Perú, tenemos que la informalidad de la economía llega casi al 40% y que la evasión es cercana al 50%, la evasión fiscal, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la información financiera en Perú es bien relevante con estas cifras. Pero además, en Perú, el tema no tiene tanta importancia. ¿Por qué no tiene ninguna importancia? Porque en Perú, hace muchos años, ellos tienen un impuesto que se llama ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, y que parte de la base que las transacciones financieras deben ser informadas por la entidad bancaria para efectos de la aplicación de este impuesto. Por lo tanto, hay fallos, digamos, del Tribunal Constitucional o de los tribunales de justicia en el sentido de que para lograr recaudar este impuesto es necesaria esta información. Ergo, esta masividad de la información en Perú se justifica básicamente por la existencia de este impuesto, del ITF. Como les dije, en el caso de Uruguay, no alcancé a tener el detalle, espero poderlo hacer en el futuro, pero me imagino que en el caso de Uruguay, el tema del acceso a la información es porque Uruguay ha tenido en el último tiempo en mente, digamos, el tratar de dejar de ser considerado un paraíso fiscal o una jurisdicción no colaborativa, y ha tratado de firmar tratados de doble tributación, por ejemplo, con Chile y otras entidades, y me imagino que, digamos, el tema de Uruguay va en ese sentido, pero la verdad es que desconozco los detalles. Entonces, el resumen de mi presentación podría ser, hay que facilitar el acceso
a la autoridad fiscal, porque en voz de su director se necesita, pero yo pondría a continuación la finalidad de proteger la privacidad e intimidad de los contribuyentes. Y para conciliar ambas cosas, creo que lo mejor es facilitar el acceso con esta solicitud de autoridad y para el levantamiento del secreto bancario, pero no de manera masiva, porque creo que ello es muy riesgoso, dada la cantidad de información y dada, digamos, la cantidad de personas que van a tener en sus manos este tipo de información, tanto en el ámbito privado, por supuesto, como en el sector público. Creo que no es necesaria y creo que la mejor manera es protegiendo la intimidad y la privacidad de los contribuyentes. Eso es mi exposición. Así que muchas gracias por escucharme y si hay preguntas, dudas, por favor, bienvenida sea, trataré de responderlas. Gracias, profesor. ¿Se ofrece la palabra? ¿Colegas? Presidenta. Ya, me parece. Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí, senador García. Sí, muchas gracias, presidenta. Profesor Silva, muchas gracias por su exposición. Perdón, pero yo finalmente entendí que usted es partidario de que la facultad se aplique selectivamente a petición del servicio y que sea autorizado por un juez. No. Perdón, No. sí. Le aclaro inmediato. El sistema por favor, actual, muchas gracias. Sí, por supuesto. Por intermedio de la señora presidenta. Por supuesto, profesor. El sistema actual es que el Servicio de Impuestos Internos tiene que ir a un tribunal. El tribunal notifica, puede oponerse, puede haber un litigio, puede haber una recepción de una causa prueba, puede haber un procedimiento judicial muy largo. Lo que yo estoy proponiendo es que en la medida de que la autoridad solicite la información, el banco, dentro de un plazo de 10, de 15 días, tenga la obligación de entregarle la información al Servicio de Impuestos Internos de inmediato. Y si el contribuyente no está de acuerdo, es el contribuyente el que tiene que accionar judicialmente para oponerse. Entonces, cambiamos el eje, cambiamos el peso. Hoy en día, la autoridad tiene que ir al tribunal, tiene que hacer una presentación, tiene que lograr convencer al tribunal. Lo que yo estoy diciendo es, la autoridad no va al tribunal, simplemente pide la información del levantamiento del secreto bancario al banco. Y el banco, en un plazo de 10, de 15 días que sea razonable, tiene la obligación de entregar. Se le notifica, por supuesto, al contribuyente y es el contribuyente el que tiene que accionar mediante alguna acción judicial de protección o alguna protección especial que se cree, y es el contribuyente el que tiene que ir al tribunal a impedir la entrega de información. Por lo tanto, como quien dice, es él el que tiene que justificar la no entrega. Es al revés de lo que sucede hoy, ¿ya? Eso es lo que yo estoy proponiendo. ¿Y qué se consigue con eso? Que por una parte, la autoridad fiscal tenga mucha mayor facilidad para solicitarlo, por supuesto con las autoridades pertinentes, que la pida no tal vez el fiscalizador que está viendo la fiscalización en concreto, sino que puede ser el subdirector jurídico o el director regional, ¿ya? Que confíe en el criterio de ellos, digamos, como para no pedir cualquier cosa, pero que existe la obligación del banco de entregarla de inmediato, que es distinto a lo que a la propuesta de envío de información masiva. Este envío de información masiva va a hacer que el riesgo de que esa información se filtre por un hacker, por un funcionario del banco que se equivocó, que mandó una cosa mal, por una DJ mal puesta, que eso ande circulando.
A mi entender, ese es un riesgo a la intimidad y a la privacidad de las personas que es digno de protegerse. Por otra parte, entiendo la necesidad del Servicio de Impuestos Internos de tener facilidad de la información. Entonces, démosle la facilidad de la información, pero protejamos al contribuyente. Eso es lo que trato de hacer en mi pequeña propuesta, don José García. Muchísimas gracias, profesor. Senador Coloma. Muy claro. Gracias, profesor. Senador Coloma. Muchas gracias, presidenta. Mucho gusto, Mario. A ver, yo encuentro muy importante, creo que es muy interesante el punto de vista, pero quiero específicamente plantear el dato que más me sorprendió, como dato, no como conclusión, porque la conclusión es interesante. Esto de que se haya recurrido 4 veces, me dice, impuesto interno a recurrir. ¿En qué periodo de tiempo fue eso? Porque, de que funcionan los TTA, en 2013 hasta ahora, aproximadamente. O sea, en 8 años, Sí. 8 años, ¿cierto? Se ha recurrido 4 veces. Entonces, es que yo creo que eso nos da un orden de magnitud muy importante, don Mario, porque yo en un momento dado tuve la sensación, y pensé que ese era el tema, de que había habido miles, voy a decir una palabra, o cientos de requerimientos, y que había una complejidad máxima, digamos. Pero al final, claro, si son 4 requerimientos, usted, por lo que le entendí, había sido acogido, por lo menos uno, y los otros 2 estaban... Dos han sido acogidos, y fueron acogidos muy importantes, fueron acogidos por el TTA sin necesidad de recibir la causa a prueba. Escuchando al contribuyente, por lo tanto fue bastante expedito. En cambio, los otros 2 casos aún no se resuelven porque se recibió la causa a prueba y están todos los probatorios suspendidos en Chile, digamos. Entonces, no se ha avanzado. ¿Ya? Pero, eso es. No, que yo creo que es muy útil desde mi perspectiva, porque no hace un cuadro muy gráfico respecto de qué es lo que ocurre, porque no es lo mismo, digamos, cuando uno dice, porque yo comparto todo lo que usted planteó al inicio, y creo que todos lo compartimos en su presentación respecto de cuáles son cómo enfrentamos el tema de la elusión, y cómo entendemos que Chile ha modificado sustancialmente sus normas en esa materia, digamos, en términos de hoy día tener criterios que a la luz de la OCDE son bastante... La OCDE, que para mí nunca ha sido santo de mi devoción, don Mario, eso es un problema personal, pero eso a otros les puede gustar mucho, digamos. Yo creo que la OCDE, bueno, pero más allá de eso, yo le agradezco mucho porque eso a mí me ayuda para mi reflexión, digamos, respecto a la naturaleza del tema, con este número de casos y esta información muy precisa que usted nos da. Quiero agradecer su presentación, a mí creo que es muy importante su fórmula que plantea entre comillas, de alternativas, y sí que los datos para darle un orden de magnitud a mí me parece muy, muy decisivo. Muchas gracias, don Mario. Era eso, presidente. Ok, senador Coloma, ¿alguien más? ¿No? Le damos la palabra al profesor Cristian Blanch. Gracias, presidenta. Gracias, Mario. En primer lugar, parece examen de grado. Quiero agradecer la invitación a esta comisión y voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Bueno, en primer lugar, quiero decir 3 cosas claves que se van a desarrollar en esta exposición. Es reconocer que el manejo de la información por parte de las administraciones tributarias modernas es una cuestión esencial para combatir la elusión y la evasión de impuestos. Eso no cabe la menor duda. Y es algo que está comprobado no solamente por la práctica de los distintos países, sino también por diversos estudios que lo respaldan y que algunos de ellos han sido citados anteriormente. En segundo lugar, que también los tribunales de justicia dentro de la comunidad internacional y también en Chile han limitado el acceso a la información en la medida que se alteren ciertas garantías constitucionales. Como ellas ya se han comentado, el derecho a la intimidad, que es una garantía constitucional reciente. También está el derecho al debido proceso, que es algo que ha consagrado el Tribunal Constitucional también local, y el no estar obligado a autoinculparse. De eso me voy a referir un poco más adelante.
Y lo tercero en esto, digamos, es que la administración tributaria, ¿no es cierto?, debe cumplir con estos resguardos, y todos estos resguardos tienen que estar establecidos en la ley. Las distintas jurisdicciones establecen eso en la ley. Ahora, el problema que genera la recopilación o la captación de información por parte de la administración tributaria no solamente genera problemas vinculados con el secreto bancario, sino también el secreto y reserva bancaria, la información de las cuentas financieras, que es lo que me voy a referir, pero además también genera problemas respecto de lo que es el secreto profesional. Y comento esto porque ya hemos tenido alguna experiencia en Chile con este problema del secreto profesional. Solamente quiero recordar que en el año 2016 el Servicio de Impuesto Interno, la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, solicitó a distintos estudios de abogados y empresas de auditoría que informaran una lista de sus principales 50 clientes, entregando los informes que se habían confeccionado. Esto, que fue una solicitud bastante masiva, fueron 300 empresas e instituciones las que fueron requeridas. Esto se llevó a un amparo al Colegio de Abogados. En esa época el abogado del Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados, habló con el director nacional de Impuesto Interno y se retiró esta solicitud. Entonces, creo que el acceso de la información tan necesaria para la administración tributaria tiene que resguardarse dentro del ordenamiento jurídico local, que es el ordenamiento jurídico chileno, y el que está amparado dentro de la comunidad internacional. Por lo tanto, la discusión de qué información es la que va a tener la autoridad y cuáles son los resguardos que va a tener va mucho más allá que las cuentas financieras. Hoy día, ¿no es cierto?, la comunidad europea, ¿no es cierto?, también tiene incluso información sobre las criptomonedas, hay información respecto de la planificación agresiva, hay información, un montón de otras cosas. Entonces el concepto es mucho más amplio que eso. Otra cuestión que quiero resaltar es que aquí se ha dicho que Chile es un incumplidor. Y se ha dicho que Chile no respeta la transparencia de las cuentas financieras, y eso es un error, porque aquí tengo un ranking del Tax Justice Network, que es una institución que tiene actualizada su información a septiembre del año 2019, este reporte del año 2020, o sea, bien reciente. Y en este reporte, lo que hacen ellos para considerar este reporte, ellos consideran aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos de la jurisdicción. Los aspectos cualitativos se enfocan básicamente en las leyes, regulaciones, los tratados internacionales y otros elementos de cada jurisdicción para evaluar cuál es el grado de secreto que aquella proporciona. Este ítem haciendo un puntaje de secreto financiero. Cuanto más elevado sea, mayor será el secreto financiero de una jurisdicción. El aspecto cuantitativo, en cambio, se refiere a una ponderación para analizar el tamaño y relevancia de la jurisdicción en el mercado global de los servicios financieros offshore. Aquí se ha hablado mucho de los paraísos tributarios o de la jurisdicción nociva. Precisamente este análisis, este estudio, considera también esto. ¿Y por qué lo considera? Porque dado que el negocio central de las jurisdicciones opacas, aquellas que no tienen transparencia en la información financiera, suelen consistir en facilitar actividades ilícitas desarrolladas en otras partes del mundo, donde los movimientos financieros son globales y no tienen sentido entonces enfocarse solamente a esa jurisdicción, sino no solamente si protege en el fondo actividades ilícitas de personas que están ubicadas en otras jurisdicciones. Esos son los parámetros que considera este ranking. Ahora, aquí se ha citado mucho Estados Unidos. Y si ustedes ven, en el caso chileno, nosotros estamos 82 de 133 jurisdicciones. ¿Ah? Y, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos,
está número 2 de 133 jurisdicciones. Está las Islas Caimán y después viene Estados Unidos. No hay transparencia en la entrega de información y en las cuentas financieras. ¿Por qué se le hace este análisis a Estados Unidos? Especialmente hay una crítica muy grande porque hay muchos estados que mantienen secreto y reserva bancaria sin acceso a información, y por otro lado porque en definitiva hay muchas jurisdicciones offshore, conocido Delaware, Nevada y otras jurisdicciones que amparan, ¿no es cierto?, el manejo de recursos que se manejan en el exterior con este secreto. Por otro lado, se ha citado el caso de Dinamarca. Esto lo citó el señor Guerrero en una exposición anterior, donde decía que había un 0.3% de evasión y de ilusión en Dinamarca. Este ejemplo, y entre otras cosas, en Dinamarca está 54 de 133. Y si uno compara, y ya lo decía Mario, respecto de otras jurisdicciones, el hecho de tener mayor transparencia fiscal no es garantía de cumplimiento tributario, porque voy a citar el caso de Argentina, que está en el ranking 94, ¿no es cierto?, de 133. Es mucho más transparente que Chile, y evidentemente nosotros sabemos que los fondos se manejan muchas veces a través de efectivo y no a través de las cuentas corrientes bancarias. Por lo tanto, esto no, lo que haría es que el contribuyente que está en una situación de ilícito y que aquel que se dirige la investigación dentro de la masa, porque esto es un fishing expedition, tiro la red y algún pescado va a salir. Dentro de esos pescados hay pescados que tienen problemas, pero en definitiva esa situación es una situación bastante parcializada. Entonces, aquí me voy a permitir simplemente ver el ranking en dos aspectos que considera el ranking. El número uno, que se refiere básicamente si en la jurisdicción se mantiene el secreto bancario, es decir, si hay tipos penales que resguardan el secreto bancario, si hay obligación de los bancos de resguardar la información, etc. Y el punto 11 que está aquí, que se ve más abajo, el punto 1 está aquí, el punto 11 que está aquí, se refiere si a la administración tributaria puede recopilar procedimientos para investigar y grabar a las personas y empresas que tienen medios o oportunidades que le permiten eludir las obligaciones tributarias. Y les quiero decir que en el ranking 1 del secreto tributario, Chile está en el número 50, Estados Unidos está en el número 30, Dinamarca está en el número 54, muy cerca de Chile, y Argentina está en el número 63. Después, en cuanto a lo que es el intercambio o el acceso a información por parte de la administración tributaria, Chile está en el número 50. Estados Unidos está en el número 15. O sea, estamos mucho mejor que Estados Unidos. Dinamarca está en el número 54, que es el que ha salido como ejemplo. El mejor de la clase está al lado nuestro. Nosotros estamos en 50, ellos están en 54. Y Argentina está en 63. Entonces, la verdad que me parece que acceder a las cuentas financieras, digamos, o en general, no garantiza una mayor recaudación y el combate que tan necesario es de la ilusión y la evasión, sobre todo en situaciones tan críticas que estamos viviendo. Otro aspecto que quiero considerar es que Chile ya tiene una regulación de lo que es el acceso a la información. Y esta regulación, según la establece la ley y la establece el Código Tributario. Por ejemplo, hoy día está el artículo 8º bis, número 4 del Código Tributario, que garantiza a los contribuyentes que las actuaciones del Servicio de Impuesto Interno constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización, deben cumplir con ciertos requisitos. Y el primer requisito que exige la ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico es que se indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. Y la motivación en el acceso a la información es clave, que haya una justificación, tiene que haber indicios. Esto es lo que se denomina
por el Tribunal Europeo el test de la sospecha. Si no hay test de sospecha, yo no puedo pedir a granel la información. Tienen que haber antecedentes vinculados con eso. Por otro lado, tenemos el artículo 33 del Código Tributario, que son las medidas de prevención y colaboración. Este es un estreno nuevo, esto se acaba de modificar por la reforma tributaria del año pasado, que se aprobó por ustedes mismos aquí en el Congreso, y esta prevención y colaboración consiste en que la autoridad tributaria tiene la facultad, antes de iniciar un proceso de fiscalización, en poder notificar y advertir al contribuyente que tiene algunas irregularidades y que por lo tanto se ponga al día. No tiene plazo para contestar, tampoco de aquí necesariamente se va a iniciar un proceso de fiscalización. Pero esto está vinculado con lo que ha señalado, ¿no es cierto?, el ex director nacional del Servicio de Impuesto Interno, Michel Jorrat, en el sentido de que una de las variables que se tienen que considerar es la visibilidad de la fiscalización. Si el contribuyente no nota que está siendo fiscalizado y que tiene un potencial de ser fiscalizado, va a eludir. Esto ya lo dijo el ex director nacional de Impuesto Interno por muchos años, Javier Echeverry, que la mejor forma de combatir la elusión y la evasión es el miedo, que el contribuyente sepa que lo van a pillar, que no va a poder pasar desapercibido. Por otro lado está el artículo 33 bis, y el artículo 33 bis en este aspecto es fundamental porque establece en nuestra legislación cuáles son las normas generales y especiales para el intercambio de información. Y estas normas generales y especiales del intercambio de información que establece este artículo, como regla general, establece en primer lugar, ¿no es cierto?, que el servicio va a tener acceso a las declaraciones juradas, a toda la información que tengan los contribuyentes, siempre y cuando se recuerden los derechos de ellos. Y además, en su número 2, el artículo 33 bis establece la obligación de informar todo tipo de operaciones, transacciones y reorganizaciones que se realicen o celebren con personas o entidades situadas en una jurisdicción nociva del 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, que son los denominados paraísos tributarios. Por lo tanto, aquí se ha sostenido que la legislación eliminó la obligación de informar de los paraísos tributarios, y eso es una equivocación, porque se eliminó y se modificó de la renta y se incorporó en el Código Tributario, donde se recolocó la obligación. Por otro lado, la letra B del mismo artículo 33 bis número 2 señala además la obligación de informar respecto a los trust. Y esto es una novedad que viene del año 2014, y en definitiva por primera vez en Chile se define lo que es un trust, que emana del derecho anglosajón y no está, que es parecido a nuestra figura del fideicomiso, pero una figura distinta. Por otro lado, los artículos clave en relación con este proyecto de ley son los artículos 62, 62 bis y 62 ter del Código Tributario, a los cuales no me voy a referir, pero simplemente quiero señalarles que estos artículos marcan una pauta y dicen, mire, la fiscalización a las empresas tiene un grado de protección. La fiscalización a las personas naturales tiene un grado de protección diferente. Y cada vez que hay acceso a información a las empresas, es bastante más amplio y flexible el acceso a información. Por el contrario, cuando viene información respecto de personas naturales, se entiende que se está entrometiendo, está, ¿no es cierto?, generándose una violación de la privacidad, se está inmiscuyendo el Servicio de Impuesto Interno en la vida privada de las personas, independientemente de los montos y todo. Les quiero recordar nomás que también en este mismo sentido está el artículo 61 del Código Tributario, que establece que las normas antes señaladas no eliminan ni el secreto profesional ni el secreto bancario. Y finalmente, el artículo 85 del Código Tributario, expresamente tratando de las tarjetas de crédito, excluye a las personas naturales. Esta es una discusión que se ha tenido durante mucho tiempo. Por lo tanto,
Este es el contexto dentro del cual se está incorporando una nueva norma. La pregunta es, ¿esa nueva norma, este proyecto de ley que pretende establecer un artículo 85 bis al Código Tributario, está incorporado dentro de la filosofía de nuestro actual ordenamiento jurídico? Yo creo que no, que evidentemente desfasa, digamos, y sobrepasa y afecta el derecho a la privacidad de datos personales de las personas naturales que no están siendo investigadas. Le quiero recordar a los señores senadores que tratándose de una investigación como esta, que la modificación que propone el artículo 85 bis del Código Tributario, es una etapa en la cual no hay ninguna investigación, nadie está siendo investigado. Es simplemente salir a buscar información. Cuando uno está siendo investigado, están todos los derechos de protección. Cuando uno no está siendo investigado, no hay ningún derecho de protección. Es absurdo. Porque si nosotros sabemos que hay un contribuyente que está siendo investigado y yo tengo que tener en ese minuto la necesidad de ir al tribunal y pedir la autorización, y resulta que en caso de un contribuyente que no está siendo investigado, recibo la información sin ninguna restricción, la verdad es que racionalmente no lo entiendo. Yo, aparte de no estar conteste con nuestro ordenamiento jurídico, creo que no tiene lógica jurídica. Aquí me voy a referir a los fundamentos del proyecto de ley. En primer lugar, el proyecto de ley se menciona que esta es la tendencia del derecho comparado. Ya habla, ¿no es cierto?, como ya lo comentó recién Mario, habla de la situación de Perú y de Uruguay. Pero resulta que la situación de Perú y Uruguay es totalmente distinta, ¿no?, a nuestra situación. La SUNAT y la capacidad de organización, la tecnología, los recursos, es muy distinto de aquellos del Servicio de Impuesto Interno. Y para poder hacer un análisis hay que mirar el contexto global. Entonces, por eso que es muy importante, ¿no es cierto?, que se considere esto. Por otro lado, si uno mira la situación latinoamericana, la situación de Bolivia, de Argentina, de Colombia, de Perú, son situaciones muy distintas desde el punto de vista del manejo de la información y de la eficiencia de la administración tributaria de lo que es nuestra administración tributaria. Nuestra administración tributaria ha sido premiada internacionalmente respecto de la eficiencia, ¿no es cierto?, en el manejo, digamos, de los métodos de fiscalización. Por lo demás, cuando uno se compara, tenemos que compararnos con el derecho comparado en general. Y hoy día, ¿no es cierto?, en Europa, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha reconocido la necesidad, ¿no es cierto?, de que exista el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en aquellos procesos de captación de información. Ellos distinguen entre lo que es suministro de información y captación de información. Suministro de información cuando estoy siendo investigado y captación de información cuando lo hago en general. En este caso, la preocupación en el tema de los derechos humanos es fundamental y por eso que me permito distinguir entre la situación de las personas y de las empresas. Otra cosa que se ha dicho es que no afecta al secreto bancario. Yo creo que eso no es efectivo, porque el hecho que se informen los saldos de las cuentas, ¿no es cierto?, financieras, sean diarios, semanales o mensuales, y los abonos, y no los cargos, los ingresos y no los gastos, no significa que no afecte el secreto bancario. Ahora sí debo reconocer que dentro de las cuentas financieras hay cuentas financieras que están sujetas al secreto bancario y hay cuentas financieras que están sujetas a la reserva bancaria, que son distintas. Lo otro que se ha dicho es que se resguarda la privacidad. Entonces, yo creo que ha quedado más que demostrado que este proyecto de ley no resguarda la privacidad. Pide información a todos los contribuyentes que no están siendo investigados sin ninguna medida de resguardo y sin respetar las normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. Y si se llegara a aprobar, así como está dado esta modificación o este nuevo artículo 85 bis, sería contradictorio con los artículos anteriores. Dice que no otorga nueva facultad al Servicio de Impuesto Interno.
Esto, la verdad es que porque dice que en el fondo no otorga nueva facultad de servicio de impuesto interno, porque otorga obligaciones de informar a los bancos de instituciones financieras. Sí, estos son dos caras de la misma moneda, pero se pone énfasis en una moneda, en una cara y no en la otra. ¿Y por qué se pone énfasis en una cara y no en la otra? Porque si otorgara facultad de servicio de impuesto interno, que sí, obviamente, que lo hace, esto podría ser iniciativa exclusiva del presidente de la República y por esa vía formalmente sería inconstitucional este proyecto de ley. Y se dice que se discrimina con el no residente. ¿Por qué? Porque el artículo 62 ter establece la posibilidad de la administración tributaria de acceder a esta información de las personas no domiciliadas y residentes, acceder a sus cuentas financieras para hacer intercambio de información. Esto se está realizando desde el año 2018 con los contratos multilaterales de intercambio de información. Pero no es una discriminación, porque la situación es muy distinta. Porque una cosa es el intercambio de información entre administraciones tributarias o entre estados, en definitiva, donde rige el principio de la reciprocidad en el intercambio de información, y otra cosa muy distinta es cuando la administración tributaria pretende incursionar en la vida personal de las personas naturales residentes domiciliadas en Chile, porque ahí la relación entre una persona natural y la administración tributaria, no entre dos estados. La situación es muy, muy distinta. A mi juicio, no son comparables y por eso que está tratado no en el 62 ni en el 62 bis, sino específicamente el acceso en términos especiales en el artículo 62 ter del Código Tributario. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto de ley? Lo que se busca con este proyecto de ley es tener una medida efectiva, y subrayo lo efectivo, para combatir la elusión y la evasión. ¿Es efectiva esta medida? ¿Es tan efectiva? ¿Esto es lo que requiere Chile para que haya menos recaudación? Yo creo que están muy equivocados, con el permiso, ¿no es cierto?, de ustedes. En segundo lugar, aumentar la recaudación fiscal sin afectar el nivel de actividad económica. Mi pregunta es, ¿tenemos alguna certeza de que esto va a aumentar la recaudación fiscal? ¿Dónde están los estudios que reconocen el aumento de la recaudación fiscal con esta información? No cabe la menor duda que entre más información tenga impuesto interno, la administración tributaria mejor va a cumplir con su finalidad, si eso no es indiscutible. ¿Ah? La pregunta es, ¿va a tener que intrometer las personas? Esto se ha discutido en Europa, especialmente en Estados Unidos, por la Corte Suprema de Estados Unidos, respecto de el acceso a la información, tratándose, por ejemplo, de los colegios. Ha llegado la administración tributaria en Europa a un colegio, le ha dicho, mire, infórmeme usted todos los apoderados, todos los niños que tienen, si almuerzan en el colegio, si tienen transporte escolar, si tienen actividades extracurriculares, cómo le pagan con tarjeta de crédito, al contado, en cuota, y piden toda la información. Y esto ha sido fallado por el Tribunal Europeo en contra, porque atenta contra la privacidad, la intimidad de las personas. No hay un test de sospecha. Lo mismo ha sucedido con las fichas médicas. ¿Por qué la administración tributaria va a tener que acceder a esa información? Porque esto ha sucedido porque le pidieron información a un cirujano plástico respecto a una persona natural que había sido operada y tenían una cantidad importante de dinero involucrada. ¿Y hasta qué punto accede a la información? Ahora, respecto a esto, me gustaría señalar, voy a tomar las palabras del señor director del Servicio de Impuesto Interno en la exposición que hizo el Senado hace poco tiempo atrás, y él dice que las medidas lo que buscan es contribuir al proceso de fiscalización, no cabe la menor duda. Y pone ejemplos el director. Control de retiros desproporcionados. Yo me pregunto, ¿cómo va a ayudar esto el control de retiros desproporcionados? Claro, porque sacó plata, si el control de retiros es desproporcionado, se informa, ¿no es cierto?, en la misma declaración de impuestos. ¿Para qué voy a informar más? Ahora dice, claro, es que usted no lo informó. Bueno, no lo informó, voy y tengo acceso a la contabilidad de las empresas. Es cosa de ir a revisar nomás. No es que es más cómodo recibir toda la información de los terceros y no hacer la pega. Después, precios de transferencia. El artículo 41E lo regula. Hay una DJ de precio de transferencia. Exceso de endeudamiento. También está regulado.
Inversiones del exterior. El 41G lo regula, de la ley de impuesto a la renta, y sus rentas pasivas. También hay una DJ que se presenta todos los años, remesa y retención de impuesto adicional. Está el formulario 50, retenciones sin forma. Tratándose de paraísos tributarios, yo le he comentado la obligación de tener que informar, ¿no es cierto?, las inversiones del exterior y cualquier movimiento con paraísos tributarios. Y finalmente habla flujos de economía informal, entre otros. Bueno, la economía informal normalmente no ocupa las cuentas corrientes bancarias. Son otro tipo de movimientos son los que se hacen. Entonces, desde ese punto de vista, habría que preguntar dónde están los mayores elusores, dónde están los 21.000 millones de dólares que faltan, que no recibe el fisco anualmente. La informalidad. Y la informalidad no ocupa la cuenta. Aquí la Cámara Nacional de Comercio con servicios puestos para el comercio informal, ¿no es cierto? Y la deslealtad que significa, ¿no es cierto?, que clausuren un comercio establecido con boleta y factura electrónica y resulta que el comercio informal no tenga sanción. Los altos patrimonios. No cabe la menor duda que en los altos patrimonios está la plata. Con compañías, ¿no es cierto?, offshore, los trusts y las fundaciones de interés privado. Todo esto está regulado. El artículo 33 bis y está regulado en 41 número 6, 41 letra G y 41 letra H. En consecuencia, Se cortó, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Aló? Se mutió. Y algo pasó. Sí, la conexión de él está. ¿Aló? Y la ¿Qué pasó? en definitiva, Parece que al profesor Blanche se le cayó la conexión, presidenta. Entonces, sí, algo pasó porque no se escucha. Sí. Oye, yo pediría al profesor si está por ahí. ¿Está? Porque sí. Llevamos, profesor, no sé si está muteado, profesor. No sé si podemos acortar porque llevamos como sí, no se puede. 10 minutos. Disculpe, y no. hemos sido muy generosos con usted. Mil disculpas, no sabía que tenía un tiempo terminado. Solo lo voy a el profesor Silva fue muy disciplinado. Sí, voy a avanzar rápidamente. Entonces, como le decía, están los altos patrimonios y en los precios de transferencia. Aquí está la plata. Y hay otras medidas que voy a tomar, algunas de las cuales voy a recomendar. Primero, los controles que faltan. Registro del efectivo. Trae el proyecto de ley en forma muy tangencial. Esto es lo que yo destaco del proyecto de ley. Habla de registro financiero efectivo, no lo define, no dice nada, lo menciona a la pasada. A mí me parece que eso es esencial. Esto se ha establecido también en las compras públicas. Sonamos de nuevo. Sí, no lo perdimos. ¿Tenemos solo la presentación del profesor? No la mandó él. No la mandó, porque podríamos pedírsela. Yo no sé cuánto les falta, además. Se les pide al invitarlos siempre, en todo caso, que la hagan llegar. Por eso el profesor Silva la envió. Sí, el profesor Silva fue muy disciplinado, así que le vamos a poner 3 coloradas. Fue interesante lo que se ha planteado. Sí, lamentablemente perdimos al profesor. Yo pediría, si le parece, Soledad, que consigamos la presentación. Bien, yo no sé si hay alguna pregunta que quede en el tintero al profesor Silva, que está acompañándonos. Señora Presidenta, si me permite nada más hacer una acotación. Ahí, sí, profesor, haga la precisión y damos la palabra, y de ahí le damos la palabra al profesor Blanche. Perfecto, que yo iba a corroborar lo que estaba diciendo Cristian respecto del beneficiario efectivo, que me parecía muy bueno. Lo dejo a él mejor que él lo propuso. Ok. Profesor. ¿Tu audio? No, estamos con problemas de audio.
Lo perdimos definitivamente. Parece. Profesor Silva, si usted acota lo que iba a acotar y... 30 segundos. Lo que estaba exponiendo Cristian, el tema del beneficiario efectivo, a mi entender, una de las medidas muy importantes para controlar evasión y elusión es hacer práctica, hacer carne, implementar de verdad la medida del beneficiario efectivo, que es una de las cosas que estaba proponiendo Cristian. Yo creo que es una de las cosas muy interesantes y que no sabría decir cuánto, pero sin duda tendría un efecto recaudador relevante y creo que además ayudaría mucho, digamos, a la autoridad fiscal para fiscalizar adecuadamente. Eso es todo, nada más. Ok, profesor. Profesor Blanche, está el profesor Silva profundizando sobre el beneficiario efectivo. Ya, voy a avanzar Final, rápidamente, Presidenta, atendiendo los problemas que he tenido en la presentación. Claro, y como le decía yo, el tema del beneficiario efectivo me parece una excelente idea y creo que esa hay que desarrollar. En el uso de datos personales solamente quiero decir que, ya lo comentaba, que es crucial para la administración tributaria, pero se deben resguardar los derechos humanos de los contribuyentes. Y en este aspecto simplemente quiero citar algunas sentencias como Funge contra Francia de 1993, Sanders contra Reino Unido de 1996 y JB contra Suiza del año 2001. En todas ellas, estas referencias son claras en considerar cómo el derecho comparado protege la intimidad de las personas. En cuanto a, hay que distinguir, como ya les decía, suministro y captación de información. Eso lo ha hecho el Tribunal Europeo, porque no es una cosa, una persona que está siendo investigada, a esa hay que bajarle el nivel, digamos, de exigencia de la privacidad. Pero aquel que no está siendo investigado, así que tiene una cuenta corriente en un banco, una institución financiera, y que no hay ningún indicio, sospecha, no se puede tirar esta red al azar. Debe haber una y además una proporcionalidad para el obligado, porque ya mencionaba Mario qué costo iba a tener para los bancos de institución financiera, esto podría afectar incluso su derecho de propiedad. Ahora, ¿cuáles son los derechos afectados? La privacidad de los datos personales, el derecho al debido proceso, el derecho a no autoinculparse. Y aquí quiero citar algunos fallos de la Corte del Tribunal Constitucional, que ha señalado, por ejemplo, en este caso, que se vulnera, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 4, cuando se afecta el derecho a la privacidad y específicamente el derecho a la protección de datos personales. Esto se hizo a propósito de la ley que creó el CMF, en la cual venían algunas modificaciones al Código Tributario. Por otro lado, también está este otro fallo de conciliar reserva, el derecho al debido proceso, el rol 528, que algo citó el profesor Fernando A., que no voy a entrar en detalle en eso, y el derecho a la intimidad. Este asunto ha sido consagrado también por el Tribunal. Y si bien nosotros no estamos incorporados en la Convención Europea de Derechos Humanos, sí tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, que ya mencionaba Mario también, y que ustedes ven, también protege el derecho a la privacidad, el derecho a no autoinculparse. Por lo tanto, plantear esta medida significa judicializar, ¿no es cierto?, las situaciones que podrían afectar a las personas naturales. ¿Qué medidas de protección me parecen a mí que se deberían tomar en este proyecto de ley? En primer lugar, a mí me parece que solo se debería aplicar a personas, a empresas y que han incurrido en operaciones sospechosas. ¿Por qué digo empresas? Porque son las empresas las que están más sujetas, ¿no es cierto?, al control de parte de la autoridad, y si ha incurrido operaciones sospechosas debería informarle al Servicio de Impuesto Interno. No me parece que esto sea extensivo a las personas naturales, salvo que lleven contabilidad. Nuevamente. Y se trata de empresas, un escala. ¿Sí? Se nos va el profesor Blanche. Sí, perdón. Profesor, termina, por favor. Adelante. Okay. Eso es. Entonces, bueno, aquí puse las medidas de protección que existen, que son básicamente, ¿no es cierto?, el secreto tributario. Y también quería recordar, a propósito de lo que dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero, que cuando se estableció el proceso de regularización de capitales en el año 2015, en la época de la señora presidenta Bachelet,
se estableció que toda la información que se recopilaba tenía que ser fiscalizada por la Unidad de Análisis Financiero, y ahí se le dio acceso al secreto tributario. Por lo tanto, tenemos antecedentes de resguardo. Este tipo de resguardos y estas medidas de resguardo OCDE es la que se deberían establecer. Finalmente, los tratados, el servicio cuenta con infinidad de información, con todos los tratados de intercambio de información. Existen hoy día 64 declaraciones juradas. Les quiero poner un ejemplo nomás. De declaraciones juradas, hay una declaración jurada que informa respecto de los ingresos y salidas al exterior de movimientos sobre $10.000. Eso ya existe desde el año 2001. El tratamiento y protección de datos tributarios lo fija el Código Tributario, ya lo hemos mencionado. En conclusión, y voy terminando con esto, señora presidenta, la obtención de información es clave para la gestión y eficiencia de una administración moderna. Eso nadie lo discute, al igual que el combate a la ilusión y la evasión, que es un flagelo. Hay que distinguir entre la captación de información y el suministro de información. No es lo mismo cuando hay un proceso de investigación, cuando hay antecedentes, cuando hay sospechas, que cuando se tira la red para ver si logro obtener alguna información. Y en este caso, me voy a permitir citar a Michel Horrat, que dice, cuando habla de tecnologías para el procesamiento de la información, dice: el servicio recoge una gigantesca cantidad de información de los contribuyentes a través de las declaraciones juradas, la factura electrónica y otras fuentes, la aplicación de herramientas de minería de datos e inteligencia de negocio. Permite transformar esa información en conocimiento que permita detectar y corregir de manera oportuna los comportamientos contrarios al cumplimiento tributario. El servicio está trabajando en varios proyectos de este tipo, pero es importante que tanto el servicio como la aduana y tesorería reciban un apoyo presupuestario acorde con la importancia de esta área. Quizá habría que pensar si es necesario fusionar aduana con el servicio de impuesto interno. Quizá habría que pensar, ¿no es cierto?, en definitiva, es ver, darle mayor tecnología para que esta base de datos que ya tenga la pueda ocupar. La pregunta que uno le diría hacer al director nacional: ¿y hace con esta información que recibe? ¿Cuáles son las operaciones, ¿no es cierto?, ilícitas, de ilusión y evasión que ha podido detectar? El proyecto adolece de claras inconstitucionalidades porque afecta al derecho a la privacidad del uso de datos personales, al derecho a no autoincriminarse y el derecho al debido proceso. Y finalmente, el proyecto de ley debe marcarse dentro del ordenamiento tributario vigente, y hay una evidente contradicción entre el artículo 62 bis y el artículo 85 bis que se propone. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe las interrupciones. Ok, profesor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es eso de los derechos humanos de los contribuyentes? La Convención Iberoamericana de Derechos Humanos establece ciertos derechos básicos de las personas. Precisamente están vinculados con el derecho a la protección, ¿no es cierto?, de su intimidad, o el derecho al debido proceso. Un caso que se ha dado aquí, ¿no es cierto?, es justamente el caso en que los procesos tributarios tienen una extensión que va más allá de los plazos de prescripción, que son 6 años, lo que establece el artículo 200 del Código Tributario. Y en este caso el Tribunal Constitucional ha dicho que se atenta contra el derecho humano, porque una persona no puede estar en incertidumbre permanentemente siendo investigada, porque recuérdense ustedes que como son 6 años de fiscalización, la investigación tributaria no se produce en el primer año, se produce en el tercer año. Por lo tanto, si me investigan justamente antes que prescriba la prescripción ordinaria, y son 3 años de investigación, y después tengo 6 años más, llevo 9 años de incertidumbre. Entonces, eso atenta contra el derecho a las personas. La Convención Interamericana de Derechos Humanos consagra derechos económicos y fiscales. Entonces, están expresamente consagrados. ¿Algún colega quiere hacer alguna pregunta? El senador Montes está pidiendo la palabra, presidenta, y después don José Riquelme también la pidió. Yo no voy a hacer preguntas, voy a dar una opinión, porque me contactan los que presentaron el proyecto y dicen que ellos tuvieron 15 minutos para presentarlo, y la verdad que
el abogado ha tomado una hora. Entonces, quisieran ellos en algún momento en el debate en particular desarrollar argumentos y poder fundar más su visión y las diferencias que tiene con muchas de las cosas que ha dicho el abogado Blanchi. Yo valoro las dos intervenciones, ayudan a problematizarse, a meterse en el tema. Sin embargo, creo que este es un proyecto bien acotado, ¿eh? Lo que busca es darle posibilidad a impuestos internos de acceder a señales mucho más claras, a partir de lo cual recién entra el proceso investigativo, a partir de las señales. Y las señales se dan sobre la base de información. En todo lo que la elaboración de este proyecto se ha buscado compatibilizar la protección al contribuyente con la protección a la sociedad, que a veces hay personas que miran solo desde un lado, pero la sociedad en este caso está afectada por una gran cantidad de evasión y elusión. Y eso afecta a la sociedad, o sea, no cada año, sino que en la suma de los años. Chile sería bien distinta si la evasión y la elusión fuera un tercio, un quinto de lo que hoy día. ¿Eh? Sería distinto Chile. O sea, hay un efecto sobre la sociedad. Entonces, el gran desafío es compatibilizar ambas cosas. Nos preocupamos mucho de no afectar la privacidad y creemos de que esto no es solamente información general global, y por lo tanto creemos que eso no lo sortea de esa manera. Hay aquí varios antecedentes de lo que ya tenemos en este momento respecto al acuerdo OCDE con los 144 países que tenemos el intercambio de información de extranjeros en Chile y de chilenos en el extranjero, que tienen información similar, tanto en los saldos bancarios promedio como también en los abonos, aunque en los abonos hay una cosa que aclarar. Nosotros tenemos claro que en el debate en particular de este proyecto va a ser importante hacer algún grado de diferenciación entre empresas y personas. Aquí eso ya ha salido en el debate hasta ahora. Todas las referencias a los rankings que los estuvimos revisando son todas discutibles, depende de qué variables se tomen. Entonces, pero en general tenemos un sistema que tiene una alta evasión. Acabamos de terminar este estudio de Yorat. Quien lo quiera ver está disponible. 22 mil millones de dólares sobre la base de un cálculo a partir del antecedente que hay, que es cuentas nacionales. Creo además que este debate está ubicado en un momento del país, ¿eh? Y yo sugeriría abrirse un poco a que aquí se busca saber más qué es lo que ocurre en empresas en distintos lados y qué es lo que puede provocar esta evasión y qué son fundamentos muy profundos de la desigualdad que Chile tiene, pero este proyecto es mucho más acotado. Voy a decirle a los invitados que sin lugar a duda, y esto lo hemos propuesto en otro documento al gobierno ahora, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y de Aduana es fundamental, en personal y en todo. O sea, por lo tanto, no es que sea alternativa a esto, este es un instrumento para eso. En segundo lugar, el tema de la autorización a solicitar a los tribunales tributarios, impuestos internos se autoinhibe porque sabe lo que significa, o sea, hablar de 4 casos cuando ellos nos han explicado que no entra. Y además la comparación internacional nos indica de que aquí hay normalmente en muchos aspectos, sobre todo lo referido a la norma antiilusión, en Chile se tiene que recurrir a autorización cuando en otros lados no es necesariamente, no es así. Sobre la información de paraísos tributarios, usted dice que aquí se trasladó al código. La verdad que nuestro análisis no es, nuestro análisis que se bajó mucho la potencia de esta norma y lo que estamos planteando es la necesidad de reponerla. Sobre los beneficiarios finales, si usted mira los documentos que acabamos de presentarle al gobierno, nosotros planteamos el tema de los beneficiarios finales como algo fundamental y lo venimos planteando hace mucho rato. Lo que pasa es que ha habido aquí una autodefensa de ciertos sectores para impedirlo. Y además nosotros estamos planteando el denunciante anónimo, tomando esta experiencia que ya aplicamos la ley de valores, el denunciante anónimo con cierto estímulo, de tal manera, o sea, es un conjunto de elementos que permitan una mayor protección de la sociedad sin afectar la privacidad y en la etapa, por lo menos en el caso de este proyecto, de que haya señales claras. Aquí nosotros no estamos apuntando a los casos, ¿eh? Yo quiero en eso ser clarísimo, a cada caso en singular o de empresa o de persona. Estamos apuntando a una organización más sistémica. O sea, el sistema tiene que tener capacidad de ver, de prender luces rojas cuando hay situaciones inadecuadas. Entonces, en la medida en que a partir de la información bancaria surgen ciertas señales, por algo la OECD no está pidiendo las señales a partir de los extranjeros en Chile, porque da señales, resuelve todo, es eficiente por sí misma y solo no, eso no es lo que estamos diciendo.
Aquí da una señal que permite entrar en un proceso de seguimiento de ciertas situaciones y ahí seguramente se va a abrir con tribunales tributarios de otra manera, pero para tener señales para actuar más eficazmente. O sea, las dos críticas fundamentales que plantea el señor Blanch, esto de que hay riesgo, sin duda hay riesgo. El señor Fernandoa planteó también algún riesgo, pero al final dijo el problema está en el monto. ¿Ah? Yo creo que riesgos pueden haber en la medida que no se cumple la ley, porque la ley de impuestos internos sobre la información privada y personal está clarísimamente regulada. Y en relación a la otra observación, que es decir, no funciona, bueno, eso la verdad que nunca hemos pensado que por sí mismo una medida de este tipo, esto aporta a un conjunto de cambios que se requiere. Vamos a presentar en pocos días más otras reformas, algunas de las cuales usted ha mencionado, entre otros los beneficiarios finales, porque creemos de que llegó el momento de que el país asuma esto, pase a modernizarse, pase a otro nivel. Y todo lo que afecte a la privacidad, la verdad que en esta etapa, que es la etapa al menos de este proyecto, que es detectar posibles problemas, nosotros creemos que no existe. En las etapas posteriores, propiamente del juicio, la defensa, todo, eso es otro momento, pero este es el momento para detectar por parte de una institución como el Servicio de Impuestos Internos. Yo quiero decirle que en un país que está en juego el secreto bancario, porque este va a ser un tema de la constituyente de todas maneras, porque la visión extrema que tiene Chile, nosotros decimos cómo a partir del orden jurídico constitucional que tenemos puede tener más información el sistema para bajar bruscamente el tema de la evasión y elusión dentro de los impuestos directos, porque los impuestos indirectos es otro tema, ¿eh? Pero en los impuestos directos porque hay un exceso, además del tema de las exenciones, que tenemos una situación totalmente anómala y creemos que hay que enfrentarlo. Bueno, yo agradezco, me parece interesante poder pensarlo, lo voy a estudiar, fue muy largo y complejo seguirlo entero, pero voy a estudiarlo para verlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Montes. ¿Señor Lago? Sí, muchas gracias, Presidenta. Aprovecho a saludar al profesor Mario Silva y a Cristian Blanch también, profesores, por la presentación. Primero, creo que todos los aportes me sirven en una palabra de buena crianza. Creo que se pueden encontrar temas que eventualmente haya que realmente dedicarle más tiempo y afinar más en el proyecto de ley que estamos discutiendo en la moción parlamentaria. Pero en lo grueso, ¿ya? Yo lo escucho con atención y sigo convencido de la necesidad de contar con este proyecto. Más allá de las razones que ya dio el senador Carlos Montes, yo quiero decirles que yo soy un firme defensor de los datos personales, de la privacidad, del derecho a la privacidad de las personas. Y eso es una discusión permanente que se da en el derecho y en las sociedades más libres, ¿ya? Digo, libre y democrática, que en otras ese tema no existe. ¿Ah? El reconocimiento facial pasa a ser parte ya del día a día y nadie le importa. Si usted quiere activar un teléfono celular en un país muy populoso del mundo, lo primero que le pide el teléfono celular es que se le haga reconocimiento facial, si no, no va a funcionar el teléfono celular. ¿Ah? Imagínese esa. Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando nosotros de equilibrar estos temas. Yo solamente quiero llamar la atención sobre una situación que ocurre en materia tributaria a nivel global. Yo creo que nuestra legislación, comparada con la OCDE en promedio y otros países, en lo grueso, es bastante más precaria en materia de atribuciones. ¿Ya? Pueden haber áreas que sean mejor, pueden haber algunas que no estén usándose correctamente, pueden haber algunas que tal vez no sea muy necesario en Chile. Pero si hay un debate que tenemos que tener en Chile, junto con discutir la carga tributaria, es que aquella carga que hoy día ya tenemos tributaria se aplique a aquellos que tienen que pagar los impuestos como corresponde. Y eso da la percepción de que no ocurre así. Está el estudio de Yorrat y otros estudios que demuestran que en materia de evasión y elusión tenemos una merma importante. Entonces discutimos cómo recaudar 1.500 millones de dólares más eliminando 3 exenciones, en circunstancias que hay una elusión y una evasión de aproximadamente 20.000 millones tal vez al año. Yo no pretendo que vamos a recuperar los 20.000 millones, no soy tan ingenuo, o soy medio ingenuo nomás, pero creo que hay espacio para mejorar eso sin aumentar la carga tributaria. Sí, alguien va a tener que pagar los impuestos que no está pagando, ¿ah? Y va a tener un impacto, pero esa es la regla. Y yo llamo la atención solamente de que países, no quiero decir más sofisticados, pero que han caminado bastante en el tema de libertades individuales, democracia, de la mejor forma que podamos entenderla, con necesidad de financiar bienes públicos. En Estados Unidos, recientemente, el presidente Joe Biden, y esta es una cifra que he compartido con la comisión, y le ha chequeado varias veces porque uno ve los números y cree que está equivocado o que yo me equivoqué. ¿Ah?
el presidente Joe Biden en materia tributaria, junto con aumentar los impuestos, aumentar la carga tributaria, personas y empresas. Además de eso, va a apoyar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que yo basta ver, como diría alguien, las películas de Hollywood para darse cuenta del precio que tiene el Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos. ¿Ah? Ese es algo que la gente no payasea con el Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos. ¿Ah? Prefieren tener otros problemas, pero no ese. Y este servicio va a ser apoyado con nuevas medidas para investigar y con un presupuesto de $80.000 millones. ¿Ah? Más que el presupuesto nacional de Chile en 10 años. ¿Para qué? Para recaudar $700.000 millones que hoy día no están siendo pagados con los impuestos. Ese es el cálculo que tiene la administración Biden. Que la elusión y evasión en Estados Unidos alcanza a lo menos 700.000, alcanza más. Y ellos esperan, apoyando el Servicio de Impuestos Internos, con nuevas medidas conceptuales, con más recursos, recaudar eso. Lo que quiero decirles es que el mundo camina para allá. La OCDE, con el programa de los BEPS, también camina para allá. ¿Ah? Y no es fácil la discusión. Entonces yo creo que este proyecto es una modesta contribución a una mirada más amplia, que son los temas que enumeró el senador Montes, que hemos conversado en otras oportunidades, y entendiendo que se puede mejorar sustantivamente, no me cabe duda, que habrá que afinar los temas de privacidad, datos personales, no me voy a cerrar a eso. Creo que lo grueso de este proyecto apunta en la dirección correcta. Eso, Presidenta, y espero que podamos votarlo en general, si fuera posible. Gracias. Gracias, senador Lagos. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. No, muy brevemente. Yo agradezco mucho las dos presentaciones. No sé si se nos perdió definitivamente el profesor Blanch, parece que no lo veo, sí. Pero puede... No sé, ahí está. No, ahí está con audífono. No, para que mande la presentación. Sí, para que se mande la presentación. Es que yo tengo, aquí lo veo. Pasa que no está en mi pantalla. No, es que en su momento, en algunas de las instrucciones le pedimos el documento, no sé si le alcanzó a escuchar, digamos, para efecto que lo para que nos mande la presentación, correcto. Exactamente, porque yo creo que hay 2 o 3 puntos bien interesantes. Mira, breve comentario. Yo creo que aquí lo que nos dicen ambos profesores es que tenemos que tener 3 cosas. O sea, primero, eso lo digo yo, primero tenemos que ponernos de acuerdo a la naturaleza del problema. Porque ahí tiene una discusión que es perfectamente legítima, porque aquí se instala el tema son $22.000 millones de evasión y elusión, en base a un informe de Michel Jorrat, pero que es un informe que es muy difícil de hacer porque es un cálculo respecto a la actual evasión y elusión. El mismo Michel Jorrat hizo un cálculo de cuánto se iba a recaudar con la reforma tributaria y no estuvo ni cerca, porque eso fue así nomás. Entonces no lo demos como que fue el Corán. O sea, es un esfuerzo, hay datos, podrá haberse otro análisis, pero no partamos no nos asumamos que hay a partir de un cálculo que no ha sido exitoso en otras ocasiones, que es difícil hacer, yo reconozco, aquí no es fácil ver ese tema. Pero lo que nos plantean más los profesores son 2 cosas, es decir, mire, la naturaleza del problema puede ser resuelta de otra forma. Ese es el tema más importante, nos dicen, el senador Montes dijo que ellos están preparando interesante un informe también sobre parte de o un proyecto sobre parte de lo que está planteando respecto al... Y eso me parece muy importante porque entender que no es necesariamente la fórmula para enfrentar el problema que está descrito. Y segundo, nos plantean otra cosa, o tercero, para estos efectos muy importantes, que esto también tiene que ver con otros elementos, también lo dijo el profesor Fermandois, y lo hace referencia al senador Lago respecto de valores muy importantes de la naturaleza humana, como son el derecho a la privacidad, que es un elemento que es central en todo escenario, en el tributario, por cierto, pero mucho más que en otros, pero en todos. Y cuando hay datos que dejan de tener esa privacidad, es un cambio importante que hace una sociedad en aras de voy a vulnerar, por aparentemente buenas razones, al margen de lo que hoy día se puede hacer con el único requerimiento que es un tema por la vía judicial. Y nos dicen además, creo que fue el profesor Silva, que judicialmente se ha planteado solo 4 veces. Entonces, también yo creo que aquí son cosas que a mí me hacen reflexionar, y es un tema muy importante, pero no necesariamente en el sentido de lo que este proyecto plantea. Y será, como dice el senador, con las modestias o con la no pretensión de abarcar todo, pero a mí es muy importante tener claridad del problema,
el instrumento que se busca para poder avanzar en su resolución y cómo se pueden alterar derechos que en otras materias uno siempre trata de defender, porque curiosamente las cosas que más se plantean dentro de la sociedad moderna es cómo se defiende la privacidad de los datos. Estamos permanentemente viendo proyectos en esa línea, incluso hasta un proyecto que yo me metí harto empeño, que son los neuroderechos. Se habla de cómo se privatizan, porque pasa a ser un valor de la sociedad muy importante, esa intimidad. Entonces a mí me inquieta que por esta vía, que obviamente no es algo, digamos, que sea disruptivo totalmente en esa línea, pero se van cambiando las lógicas con que operan hoy los sistemas y en materias que creo que no han generado mayores problemas hasta ahora. Entonces les quería agradecer, pedirle la información, y creo que esto le da un nuevo enfoque al proyecto que para mí por lo menos me resulta muy importante tener en consideración. Gracias, presidente. Don José Riquel me está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarle a usted, por supuesto, por su intermedio, a los demás senadores, a los dos profesores que han expuesto hoy día y, por cierto, a María Soledad y a su equipo. Presidenta, la verdad que este debate ha sido fascinante, en mi parecer. Se han expuesto tributaristas bastante destacados que han abordado esta moción desde diferentes perspectivas. Los profesores Safi y Guerrero nos invitaron a mirar el proyecto con entusiasmo. Por cierto, también el director del Servicio de Impuestos Internos y de la UAF también, y como es lógico, ¿no? Porque es el propósito de esas instituciones buscar mayores herramientas para lograr cumplir con su objeto. Y hoy día tenemos las muy buenas exposiciones, a mi parecer, del profesor Silva y el profesor Blanch, que nos dan otra mirada. Este es un proyecto, presidenta, como usted sabe, que se está discutiendo hoy día, cumple casi un mes. La primera sesión fue el 20 de abril. Y lo que yo he visto de este debate es que tengo plena concordancia con lo que acaba de decir el senador Coloma y una concordancia parcial con lo que acaba de decir el senador Lago. Y respecto a lo siguiente, pienso que acá el camino al que nos invita el senador Lagos a recorrer debe ser recorrido con este equilibrio en cuanto a cómo protegemos la privacidad, los datos personales y cómo relevamos y cuidamos entonces los deberes y derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes. Creo que eso es súper importante. Y como dice el senador Montes, esta discusión se da en un contexto, en un momento del país donde el senador nos dice, hay una discusión respecto a cómo se manejan las desigualdades en este país. Es cierto. También es cierto que estamos viviendo un momento constitucional, presidente. Y en cuanto al enfoque constitucional, por el minuto hemos recibido solamente la participación del profesor Arturo Fermandois, que también fue una exposición que nos permitió les permitió a ustedes contar con otras herramientas para la debida deliberación. Entonces, entendiendo, presidenta, que este proyecto hoy día estaba puesto en tabla para ser votado en general, pero considerando que una mirada desde la perspectiva constitucional debe darse en el debate, en la discusión general, en la idea de legislar, es que yo quisiera proponerle a usted y a la comisión, y esto es lo que estaba parcialmente en desacuerdo con el senador Lago, que no se vote en general hoy día el proyecto y que se postergue para una sesión más en la cual podamos recibir también miradas desde expertos en derecho constitucional. Estoy pensando en el profesor Enrique Navarro, estoy pensando en el profesor Patricio Zapata, porque hemos contado con 4 reconocidos tributaristas de la plaza y hemos contado solamente con un constitucionalista. Y este debate tiene una arista constitucional que ha sido reconocida por todos los intervinientes del debate. Entonces, si usted lo tiene a bien y la comisión también, esa es la propuesta que yo quisiera plantearle a la comisión. Gracias, presidente. Senador Lagos. Para entender a don José Riquel, me consigo como el Coto, lo que está planteando es darnos una sesión adicional para entender la propuesta. Eso es lo que está, para tener una sesión, para tener otras exposiciones, otras visiones, de constitucionalistas básicamente, lo está planteando, pero a partir de ahí podríamos votar en general entonces. Colegas,
A mí me parece razonable con el compromiso de votar. O sea, yo no tengo dificultad en esperar una semana, no es mi tema, pero no quiero tampoco dar la sensación de que vamos a seguir alargando porque van a decir ahora, traigamos un biólogo entonces, porque seguro que el tema entre los impuestos y lo que le pasa al ser humano con el tema, me explico, ¿no? Entonces, lo digo con esa prevención, yo no tengo ninguna dificultad en escuchar más voces, ¿no? Siempre escucho que creo que ¿Les parece, colegas, que en el ánimo que anima esta comisión podemos tener una sesión más y en esa sesión votamos en general? Eso es lo que ¿Hay acuerdo? Y si hay un acuerdo en eso, ahí me levantó el pulgar el Pepe. Y Juan Antonio, Carlos está concentrado ahí en el pulgar de Coloma está más chico, el pulgar de Coloma está más corto. Presidenta, ¿y ustedes nos proporcionarían los nombres, verdad, a la Secretaría? Sí, necesitamos los nombres para los invitados, así que les pido a los colegas que no más de un nombre por colega para poder acotar la sesión, ¿les parece? Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo entonces así? Y le damos la palabra ahora. Muchas gracias, profesor Blanch, profesor Silva, por las exposiciones. Profesor Blanch, mándenos su presentación. De todas maneras, presidenta. José. Muchas gracias a los profesores, don Mario y don Cristian. José. Presidenta, no, solamente agradecer a la comisión por haber tenido a bien esta propuesta. Ok. Secretaria, entiendo que tenemos al Ejecutivo. Sí, presidenta, está el Ministerio del Trabajo para el segundo punto en tabla. Senador Lago. La sesión está citada hasta las 12:30 y yo no tengo dificultad, no la voy a cortar, pero quedan para eso, si no me equivoco, quedan 11 minutos y tengo sesión después de otra comisión que la que quiero asistir. Lo sé. Lo dejo para si quiere, o abordamos esto en 10 minutos o si quieren siguen ustedes, yo no voy a estar. El ministro no está conectado, presidenta. Hasta las 2:30, también tengo reunión yo a las 2:30. La idea es dar la palabra al ministro que nos puede exponer la minuta que nos mandó. Muchos temas paralelos. Pero nosotros ¿Cuál es, Ricardo? Tenemos facilidad de hacer muchas cosas a la vez. Tengo un par de bingos. ¿Cuál es, Ricardo? El ministro, don Patricio Melero. Bonita oficina, bonito cuadro. No se escucha, ministro. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Claro. Muchas gracias, presidenta. Esta oficina dispuesta a recibirla cuando usted quiera, presidenta. Muy bienvenida, al igual que de los señores senadores. Bueno, para la sesión de hoy día, lo que tengo preparado, presidenta, para iniciar el trabajo en la Comisión de Hacienda, es un breve resumen, de manera tal de que los senadores puedan conocer bien los temas a resolver. Es una exposición en que tengo los temas aprobados en la Comisión de Trabajo del Senado, los temas rechazados en la Comisión de Trabajo y lo que hemos denominado ejes relevantes para el debate de la discusión según lo acordemos con la Comisión. Si puedo, presidenta, poner entonces el PowerPoint, si me dan la entrada. Ok. Bueno, muy bien. La siguiente. La siguiente. En los temas aprobados, presidenta, tenemos el pilar solidario y lo relativo a la ley 20.255. La ley relativa al pilar solidario que aprobó el Congreso. En primer lugar, tenemos el aumento de la cobertura del pilar solidario de 60 a 80%, en la Cámara había quedado en el 60%, y se aumenta además la pensión básica solidaria a 177.000 respecto a los 167.000 que está más o menos hoy día, y que cuando llegue al 50% total va a ser la cifra, porque como ustedes recuerdan había una gradualidad que termina en enero del próximo año y el proyecto de ley busca justamente adelantarla tal como se dice ahí. También está el fortalecimiento de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones,
con sus nuevos integrantes y facultades y la selección del tema de los candidatos al directorio. En materia de educación previsional, está es nuevo la creación de una estrategia nacional de educación previsional, esto no existía hasta el día de hoy, y de un comité de educación previsional, incorporando los contenidos previsionales y laborales también en la educación básica y media, en los currículums de enseñanza a ese nivel. También se aprobó el fortalecimiento del Consejo Consultivo Previsional, que es un organismo que justamente innova con nuevas facultades, nuevas normas sobre la oportunidad de emisión de informes al Congreso y el fortalecimiento institucional. Respecto al decreto ley 3500, probablemente tal, se aprobó en general el aumento de la cotización del 10 al 6%, también el concepto de la pensión de sobrevivencia con exclusión del homicida como beneficiario de la pensión de sobrevivencia, igualar los derechos al conviviente civil respecto del cónyuge e incorporar el estado civil de divorciado a los beneficiarios. Se mejora el ahorro previsional voluntario, se establece el mecanismo de devolución de comisiones por rentabilidad negativa. Recordemos que este es uno de los temas, en fin, por así decirlo, más solicitados, que cuando caiga la rentabilidad del sistema en los fondos que se administran, también haya una devolución sobre las comisiones cobradas, y hay mejoras a las modalidades de la pensión, la rebaja de requisitos a la contratación de la renta vitalicia a 3 unidades de fomento, el límite inferior de ajuste a la pensión de la pensión básica, como también eliminar los factores de ajuste y eliminar el ajuste obligatorio a la pensión básica para pensionados por invalidez parcial. Todo eso fueron también aprobados. Enseguida, Presidenta, tenemos la siguiente, esa. El derecho a retiros parciales como una forma de postergar la edad de jubilación, la obligación de las AFP a financiar la cuota mortuoria, que hoy día no tiene esa obligación, para los afiliados que no tengan recursos suficientes. No me cambie, pues. Nuevas potestades a la Superintendencia de Pensiones, la creación del comité coordinador y el fortalecimiento de normas de prevención de conflictos de interés de la AFP, que es toda una normativa novedosa que se incorpora también respecto a regulaciones sobre la industria. La siguiente. En materia de subsidio y seguro de dependencia, primero se crea este seguro que no existía en nuestra legislación, se aumenta la cobertura del 60 al 80%, se establece un beneficio de 80.000 pesos mensuales y un complemento de pensión para personas dependientes funcionales severas. Se crea el seguro de dependencia, además del subsidio, que se financia mediante un 0,2% de cotización adicional al 16. Se establece un beneficio de 0,2 UF por cada año cotizado con mínimo de 3, y se exige 48 y 60 cotizaciones continuas o discontinuas para mujeres y hombres respectivamente a efecto de acceder a esta cobertura del seguro de dependencia, y se complementa la pensión para personas dependientes funcionales severas. Otras modificaciones también importantes de que la Comisión conozca: se modifica el seguro de cesantía, creando el seguro de lagunas previsionales. Este es otro tema que ha sido siempre muy requerido y es un factor que afecta mucho la densidad del ahorro final, y la mejora del acceso a la base de datos de la AFC por parte del seguro de cesantía por parte de la superintendencia. Hay modificaciones a la ley de impuesto a la renta respecto al tratamiento tributario de los retiros parciales para postergar la jubilación. Hay también la creación del Instituto Administrador de los Seguros Sociales, el EXCAS, y que, a petición de sectores de la oposición, hoy día nosotros en la jerga que vamos a enfrentar, Presidenta, se habla de la agencia técnica. Esta es la entidad que reemplaza a las AFP bajo el criterio ya establecido y aprobado en la Cámara de ni un peso más a la AFP, y quien administre sea esta administradora de seguros sociales o agencia técnica. Hay modificaciones a la ley SANA en materia del financiamiento de las coberturas médicas, como también de la regulación del fondo.
También se legisla sobre el traspaso de los rezagos. Recordemos que los rezagos son los fondos que quedan porque nadie los cobra. Es una cifra bastante abultada, si mal no tengo en mente, son del orden de poco más de 200 millones de dólares y de herencia para el financiamiento de los beneficios colectivos. En vez de que estén aposados, pasan a mejorar y van al fondo colectivo. Y nuevas facultades a la Superintendencia de Pensiones y la creación de la Intendencia de Protección del Afiliado, que es una institucionalidad que no existe hoy día. Enseguida, en materia de pilar solidario, tenemos algunos ajustes de conceptos al concepto de pensión base y pensión autofinanciada respecto al orden de imputación de recursos de la cotización adicional del 6% y el financiamiento de la educación previsional, que hoy día recae una parte importante de ella, o toda, mejor dicho, sobre las AFP. En cuanto al decreto ley 3500, tenemos rechazado también, ahora estamos en el capítulo de los artículos rechazados, la distribución de la cotización del 6%, probablemente, Presidenta, uno de los nudos gordianos importantes del debate que tenemos que seguir teniendo, y los beneficios del sistema de ahorro colectivo solidario, beneficio fijo y por año cotizado, como también la regulación de detalle de la agencia técnica y reglas de administración e inversión del 6% que reemplaza todo lo que hoy día hacen las AFP. Hay también un conjunto de mejoras a la industria, no las voy a nominar cada una, pero parte ahí desde establecer la posibilidad de AFP sin fines de lucro, la incorporación de cooperativas, mejorar el sistema de cobranza, regulaciones del detalle sobre los comités de afiliados, en fin, la elección sin duda de directores autónomos de AFP, es la incorporación de los afiliados en el comité de usuarios sobre los directorios de la industria y otras que están allí establecidas en el listado que ustedes tienen a la vista. También en los temas rechazados, en el subsidio y seguro de dependencia, recordemos que este es justamente una legislación nueva que se incorpora para ayudar a quienes tengan la necesidad de depender de un tercero que prodigue los cuidados en caso de que la persona tenga una enfermedad de total dependencia. Ahí hay que revisar el subsidio diferenciado por deciles, como también la reincorporación de la cotización del 0,2 para financiarlo dentro del 6% adicional, la posibilidad o no de incorporar a la AFP como ventanilla de solicitud de este seguro, la posibilidad de solicitar la devolución de cotizaciones y las reglas de inversión, todos respecto a este nuevo seguro de dependencia que se crea. Y después hay un conjunto de otras modificaciones que están ahí, Presidenta, a la vista, en materia de cobranza, en materia de las cajas de previsión para permitir constituir filiales a la AFP, respecto a la Ley General de Cooperativas, porque son los organismos que se incorporan para generar más competencia en la administración de las cotizaciones previsionales y no dejarlas exclusivas y excluyentemente en manos de la AFP como está hoy día. Finalmente, me permito, solamente objeto de ayudar al debate, Presidente, con esto termino, plantear allí lo que a juicio del Ejecutivo son ejes relevantes para el debate de la Comisión, como es todo lo relativo al pilar solidario, que es la ley 20.255. Recordemos que ya tenemos aprobada una fase 1 de la reforma previsional, que fue toda la creación y aumento del pilar solidario en los términos que lo conocemos hoy día, con el reajuste de las pensiones, tanto básicas como del aporte previsional, pero hay ajustes conceptuales y normas relativas a la educación previsional que las enuncié al principio. Después, sin duda, el pilar contributivo, que es cómo se distribuye el 6%, y la regulación de la agencia técnica, y desde luego el seguro y subsidio de dependencia sobre los ajustes y cobertura son ejes centrales. La Comisión de Hacienda tiene sin duda una competencia un poco distinta a la Comisión de Trabajo y probablemente va a haber mucho interés de la Comisión de conocer el financiamiento del pilar solidario y otros aspectos. Recuerdo de la primera intervención del senador Carlos Montes sobre este punto, del interés de conocer estos aspectos. Está el Ministerio de Hacienda presente y eso es lo que tenemos, Presidente, el resumen que hay y dispuestos a concordar con ustedes cómo seguimos con las exposiciones que ya he señalado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Ministro. La verdad es que no solamente en el pilar solidario, sino que también en
la estimación, cálculo y monto del resultado de estas modificaciones en la pensión, que es el eje o corazón de la reforma, porque entiendo que estamos haciendo todo esto para tener buenas pensiones en nuestro país, y no solamente un pilar solidario que sustenta, ¿no es cierto?, a aquellas personas que por motivos de falta de trabajo, falta de buenos ingresos, tengan un respaldo del Estado, sino que además el sistema cumpla los objetivos para lo que se consigue en los sistemas de pensiones, que es tener pensiones justas y adecuadas. Y eso supongo que será de interés, obviamente, de esta comisión en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Yo no sé, colegas, porque estamos ya en la hora, si hay alguna precisión, alguna pregunta, porque vamos a seguir, obviamente, en la próxima sesión ya entrando al detalle con el esquema y los agregados que queramos, obviamente, cada uno de nosotros hacer. Senador García, ¿estamos ok? Senador Coloma. Sigámosla para la próxima, porque hay ¿Parece? Que ha planteado brillantemente. Yo les pediría a todos los colegas que por favor nos hagan llegar el nombre de la o el profesor o experto para la moción parlamentaria en las materias que nos pedía don José Riquelme para poder despacharlo en general en la próxima sesión. Ok. Y que les digan a los invitados que se acoten, que se adapten a los tiempos, por favor. ¿Ya? Ok, me parece. Solamente informarle a usted y a los señores senadores que el equipo que me va a acompañar en el debate es el mismo equipo que estuvo en la discusión en la Cámara y en la Comisión de Trabajo. Está Úrsula Schwarzer, que ha estado en todo el debate, también Miguel Pelayo, Mónica Titze y Francisco del Río, de manera tal si que los asesores de los señores senadores quieren alguna información más específica, ellos cuatro en realidad están disponibles a todas las consultas que estimen convenientes para el desarrollo del debate, y hará también lo propio el equipo de Hacienda en lo que a Hacienda respecta. Perfecto, conocemos a todos los asesores y equipos del ministerio. Lo que yo les pediría a los colegas es que si tienen a alguien encargado, a una o dos, las personas que sean de tema, y si les parece que podamos organizar una reunión de los técnicos que puedan avanzar en la revisión de los temas, sería súper importante para ir despejando algunas dudas previas a que tengamos obviamente las sesiones particulares. Así que si tienen ya encargados del tema y nos pueden hacer llegar los nombres, sería fantástico. ¿Les parece? Okay. ¿Cuándo sería, Presidenta, la próxima sesión para programarnos? El martes, estimado ministro. Ya, esta semana no habría. Pero previo a ello podríamos sí armar los equipos técnicos. ¿Con quién nos coordinamos? ¿Con Francisco del ministerio? Sí, no hay ningún problema con él. Ok. ¿Y en el caso de Hacienda con don José? Presidenta, puede ser conmigo y también con don Germán von Gersdorf, que es subdirector de Racionalización y Función Pública, a quien yo sé que usted conoce bien. Ok. Bueno, toda la comisión, por supuesto. Coordinamos entonces a través de ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan un muy buen resto de día. Muchas gracias. Gracias. Igual.